Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. En esta ocasión nos adentraremos en el fascinante y complejo mundo de Friedrich Nietzsche. Uf, prepárense para un viaje intenso, ¿Verdad? porque vamos a explorar la vida, la obra y las ideas de uno de los filósofos más influyentes y controvertidos de la historia. Sin duda, Nietzsche no deja indiferente a nadie. No. ¿Verdad? Para esta inmersión nos guiaremos por el libro Aprender a pensar 03 Nietzsche. Me parece perfecto. Empezamos por su vida. Me parece bien. Nietzsche nació en 1844 en Prusia en una familia religiosa, Ajá. pero su camino lo alejó de la fe tradicional. Interesante, ¿Verdad? Desde muy joven su vida estuvo marcada por la tragedia. Es cierto, la muerte de su padre y su hermano a temprana edad impactaron profundamente en su visión del mundo. Sin duda esas experiencias dejaron una huella imborrable en su filosofía. Totalmente. A pesar de criarse en un ambiente religioso, Nietzsche se apasionó primero por la filología clásica y finalmente encontró su hogar en la filosofía. Qué interesante. ¿Verdad? Y hablando de filosofía, ¿te has preguntado qué pensadores influyeron en su camino? Pues sí, me intriga saber quiénes lo guiaron en sus inicios. Bueno, el libro menciona varios, como Schopenhauer, Lange Ajá. y Stirner. Claro. Figuras clave del pensamiento del siglo XIX. Sí, exactamente. ¿Y qué hay de Kant? ¿No fue también una influencia para él? Kant es un caso especial. Hay una cita de Nietzsche que me parece clave para entender su relación con el filósofo de Königsberg. A ver, cuéntanos. Dice así: Kant, Schopenhauer y este libro de Lange. No necesito más. Qué contundente. Parece que Nietzsche tenía muy claro lo que le interesaba, Desde luego. ya desde joven. Sí. Y es fascinante ver cómo esas influencias se reflejan en sus primeras obras. Totalmente. Temas como la cultura griega, la música de Wagner Ajá. y el concepto de voluntad de poder aparecen ya en sus primeros escritos. Es increíble cómo ya desde el principio se pueden apreciar las semillas de lo que luego sería su pensamiento más maduro. ¿Verdad? Es como si ya estuviera allí en potencia todo su sistema filosófico. Y hablando de influencias, ¿no es cierto que el poeta griego Teognis también jugó un papel importante en su pensamiento? Totalmente. Teognis inspira a Nietzsche. Ajá. La distinción entre la moral de los señores y la moral de los esclavos. Una dicotomía esencial para comprender la crítica de Nietzsche a la moral tradicional. Precisamente. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Sin duda. En su primera obra, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche analiza la cultura griega desde una perspectiva completamente nueva, Sí, es un libro revolucionario ¿verdad? Divide la cultura griega en dos fuerzas opuestas. Lo apolíneo. que representa la razón, Ajá. el orden, Ya. y lo dionisíaco, que Ya. simboliza el instinto y el caos. Ya, exacto. Y lo revolucionario es que ve la tragedia griega como una fusión de estas fuerzas. Es una idea brillante. ¿No te parece que esta idea desafía por completo la imagen idealizada que se tenía de la cultura griega en el siglo XIX? Absolutamente. Nietzsche rompe con la visión tradicional de la Grecia clásica como un remanso de paz, armonía y racionalidad. Y qué bien lo hace. Sí, además, Nietzsche utiliza la música de Wagner para ilustrar sus ideas, Claro. lo que generó aún más controversia. Imagina el revuelo en aquella época. Uf, la polémica estaba servida. Seguro que sí. Hay que tener en cuenta que para Nietzsche el arte tenía un poder enorme. Entiendo. Él creía que a través del arte Ajá. se podía transfigurar el sufrimiento y encontrarle sentido a la vida. En un mundo sin un propósito preestablecido, Es una visión muy poderosa del arte. sin duda. Y Wagner, en ese momento, representaba la máxima expresión de esa visión. Exactamente. Sin embargo, esa estrecha relación con Wagner no duraría para siempre. Es cierto, la amistad entre ellos se deterioró con el tiempo. El libro detalla cómo Nietzsche pasa de una fase artística y romántica a una etapa más crítica e ilustrada. Ahí está la clave. Es una transición crucial en su pensamiento. ¿Qué crees que motivó este cambio? Bueno, varios factores contribuyeron a esta transformación. Su desilusión con Wagner culminó en una ruptura de su amistad y en una transformación de su estilo de escritura. ¿En qué sentido? Su estilo se vuelve más científico y aforístico. Interesante. Se inspira en pensadores como Voltaire y Pascal, Ya.
adoptando el aforismo como herramienta para desafiar los sistemas filosóficos tradicionales y estimular el pensamiento individual. Es un cambio radical. Sí, Nietzsche buscaba una forma más directa y contundente de expresar sus ideas. Ya veo, ya veo. Además, no podemos olvidar su concepto de Gegenaufklärung o contrailustración. ¿Puedes explicarnos un poco más este concepto? Suena un poco complejo. Claro, Nietzsche se consideraba a sí mismo un ilustrado, Ajá. pero su visión de la sociedad difería de la de los pensadores ilustrados tradicionales. ¿En qué sentido? Él criticaba el optimismo racionalista Ya. y la fe ciega en el progreso, argumentando que la razón, mal utilizada, Sí. podía llevar a la decadencia y al nihilismo. Es como si viera las dos caras de la moneda de la ilustración. Exacto. Y es en esta fase donde lanza su crítica radical a la metafísica y la moral tradicional. ¿Te refieres a su famosa frase, Dios ha muerto? Sí, pero es mucho más que una simple frase. Claro. Nietzsche argumenta que los sistemas tradicionales de pensamiento se basan en ilusiones y nos impiden confrontar la realidad de una existencia sin un sentido preestablecido. Es una visión bastante provocadora, ¿verdad? Decir que la moral tradicional y las ideas religiosas son básicamente un engaño. ¿Cómo crees que fue recibida esta idea en su época? Imagina el impacto. Nietzsche estaba cuestionando los cimientos sobre los que se había construido la civilización occidental. Debió de ser un terremoto para la sociedad de la época. Sin duda, su crítica a la moral cristiana, por ejemplo, es demoledora. ¿A qué te refieres? Argumenta que el cristianismo ha invertido los valores naturales, Ajá. exaltando la debilidad y la compasión en detrimento de la fuerza Ya. y la nobleza. Es una crítica muy radical. Sí, Y ahí es donde entra el concepto del Übermensch, ¿verdad? exacto. El superhombre. Correcto. La muerte de Dios, para Nietzsche, simboliza la pérdida de los fundamentos tradicionales para la verdad Ajá. y la moral, el colapso de las grandes narrativas que daban sentido a la existencia, Ya. y ante este vacío propone la figura del Übermensch. Pero, ¿quién es este superhombre? A menudo se malinterpreta este concepto, ¿verdad? Sin duda, el superhombre no es un ser superior en un sentido físico o racial. Ya. Se trata de un ideal, Ajá. un modelo de ser humano que abraza la voluntad de poder no para dominar a otros, Entiendo. sino para crear su propia vida, sus propios valores y vivirla con plenitud. Es un llamado a la autosuperación, a la creación individual. Exacto. Es una idea fascinante. Ya. Pero, si Dios ha muerto y no hay un sentido preestablecido, ¿cómo encontramos un propósito en la vida? Ahí es donde entra la polémica doctrina del eterno retorno. Uy, esa sí que es una idea que da que pensar. Ya me imagino lo que nos espera en la próxima parte de esta inmersión. Prepárate para un viaje alucinante, Estoy listo. porque con Nietzsche nunca se sabe dónde puedes acabar. Eso es lo emocionante. Nos vemos en la próxima parte de nuestra inversión en el mundo de Nietzsche. Hasta entonces. El eterno retorno. Sí, Uf, es una de las ideas más desafiantes de Nietzsche. la verdad que sí. Imagínate que cada instante de tu vida, con todas sus alegrías y tristezas, Sí. se repetirá infinitamente. Uf, es un concepto difícil de digerir, ¿eh? Ya te digo. ¿Cómo se supone que vivamos con esa idea en mente? ¿No sería abrumador? Para Nietzsche, el eterno retorno no es una carga, sino una prueba de fuego para nuestra afirmación de la vida. Interesante. Si pudiéramos aceptar la repetición infinita de cada momento, estaríamos demostrando una auténtica voluntad de vivir. Eso de no reservas ni arrepentimientos. Es como si nos invitara a vivir cada instante con la máxima intensidad, Exacto. como si fuera único, Sí. a pesar de saber que se repetirá. Exactamente. Y es una idea que conecta directamente con el concepto del superhombre. Bueno, entiendo. Solo aquel que ha abrazado la voluntad de poder en su totalidad puede soportar el peso del eterno retorno y vivir con alegría la repetición infinita de la existencia. Es un reto enorme. Sin duda. ¿Y cómo llegamos a ser ese superhombre? ¿Hay algún camino, alguna guía para alcanzar esa transformación? Nietzsche nos ofrece una metáfora muy interesante para explicar el proceso de transformación hacia el superhombre. El camello, León, el niño. el camello. El lobo y el niño. Qué curioso. ¿Qué representan estas figuras? El camello simboliza el espíritu sumiso a la moral tradicional, cargado de deberes y creencias impuestas. Es la etapa inicial, donde aún no hemos cuestionado los valores heredados. Entiendo. El camello representa la obediencia ciega, la falta de cuestionamiento. Exacto. Ya. Luego viene el león, que representa la rebelión contra esos valores, Ajá. la búsqueda de la libertad individual. El león se atreve a rugir, a desafiar las normas establecidas. Es la etapa de la crítica, del Claro. cuestionamiento radical. Sí. Y finalmente llegamos al niño, que simboliza la inocencia,
y la creatividad, Ya. la capacidad de crear nuevos valores y vivir con alegría en un mundo sin Dios. El niño representa la libertad creativa, la posibilidad de construir un nuevo sentido a partir del vacío. Exactamente. Es una imagen muy potente, ¿eh? ¿Sí? Un viaje que va desde la sumisión a la libertad creativa, Ajá. pasando por la rebeldía y el cuestionamiento. Y todo ese proceso, Sí. por supuesto, Ya. está impulsado por la voluntad de poder. Hablando de la voluntad de poder, Sí. creo que es uno de los conceptos más malinterpretados de Nietzsche. Totalmente de acuerdo. A menudo se asocia con la ambición de dominio, de control sobre los demás. Es cierto, la voluntad de poder ha sido objeto de muchas interpretaciones erróneas. Para Nietzsche no se trata de una simple sed de dominio, sino de la fuerza fundamental que impulsa la vida. No solo en los humanos, sino en todo lo existente. Entiendo. Es la fuerza que nos empuja a crecer, a superarnos, a expandir nuestra propia vitalidad. Entonces, la voluntad de poder no es necesariamente negativa, No. sino que puede ser una fuerza creativa, una energía que nos impulsa a alcanzar nuestro máximo potencial. Exacto. Qué interesante. Y Nietzsche la analiza en relación con la ciencia, la política, la psicología, buscando comprender cómo esta fuerza se manifiesta en las diferentes esferas de la vida humana. De hecho, en la genealogía de la moral, Sí. Nietzsche hace una disección de los conceptos del bien y del mal, Ajá. argumentando que su origen no está en la razón No. o la divinidad, sino en la voluntad de poder. Es así. Precisamente, Nietzsche sostiene que la moral no es algo absoluto, Ya veo. sino una construcción histórica que refleja las relaciones de poder entre diferentes grupos. Es decir, que la moral es, en cierto modo, una herramienta de poder. Podríamos decirlo así, Nietzsche distingue entre la moral de los señores, propia de los fuertes y nobles, que valoran la fuerza, el coraje y la individualidad, y la moral de los esclavos, que nace del resentimiento de los débiles hacia los fuertes. Entiendo. Y según Nietzsche, el cristianismo representa la máxima expresión de esta moral de los esclavos, ¿no? Es una crítica muy dura a la tradición cristiana. Sin duda, Nietzsche consideraba que el cristianismo había invertido los valores naturales, ¿En qué sentido? exaltando la debilidad, la humildad y la compasión como virtudes, mientras que denigra la fuerza, la nobleza y el orgullo como vicios. Es una crítica que, en cierto modo, anticipa las ideas de algunos movimientos contemporáneos que reivindican la masculinidad Sí, y el poder individual. sin duda, pero hay que tener cuidado al interpretar estas ideas. Claro. Nietzsche no estaba abogando por un retorno a una sociedad jerárquica y autoritaria. Entiendo. Su crítica a la moral cristiana era una forma de cuestionar los valores dominantes en su época Ya. y de proponer una nueva ética basada en la afirmación de la vida. Una ética que no se basa en la obediencia a reglas impuestas, sino Yeah. en la creación de nuestros propios valores. Exactamente. Qué interesante. Y para llegar a esta nueva ética, Nietzsche propone el concepto del superhombre, Ajá. el individuo que se libera de las ataduras de la moral tradicional ¿Ya? y crea sus propios valores basándose en la voluntad de poder. Pero la voluntad del poder no es solo un concepto ético. Cierto. Ok. También tiene implicaciones en otros ámbitos, como la política. Claro. Nietzsche ve en la voluntad de poder la fuerza que impulsa no solo a los individuos, sino también a los estados. ¿Ya? Y critica al Estado moderno por ser una fuerza que domestica y debilita al individuo, que los reduce a un engranaje de una máquina burocrática. Es una crítica que resuena con fuerza en nuestros días, ¿Verdad? cuando el Estado ha adquirido un poder sin precedentes sobre la vida de las personas. Y si es que Nietzsche, con su agudeza visionaria, anticipó muchos de los problemas que enfrentamos en la actualidad. Pifio. La crisis de valores, el auge del individualismo, el control del Estado sobre la vida privada. Sin embargo, a pesar de su diagnóstico pesimista de la cultura occidental, Sí, Nietzsche no era un filósofo nihilista. en absoluto. Ni- Nietzsche creía que la muerte de Dios, Ajá, por más traumática que fuera, ya. habría un espacio para la creación de nuevos valores, para la afirmación de la vida en toda su plenitud. Ya veo. Y veía en el superhombre la figura capaz de realizar esta tarea. Es una visión que puede inspirarnos a afrontar los desafíos de nuestro tiempo con valentía y creatividad. Sin duda, y para comprender mejor esta visión, es fundamental explorar la figura de Ralph Waldo Emerson. Emerson. ¿Sí? No había oído hablar de esta conexión. Pues sí, Emerson fue una influencia importante para Nietzsche. ¿Y qué ideas de Emerson resonaron con Nietzsche?
Bueno, Emerson era un defensor del individualismo radical, Ajá. de la autoconfianza y la superación personal. Su idea del oversoul, una especie de alma universal que conecta a todos los seres vivos, Ajá. inspiró a Nietzsche en su desarrollo del concepto del superhombre. Entonces el superhombre de Nietzsche no es un ser aislado, No. sino que está conectado con la humanidad en un nivel más profundo. Exactamente. El superhombre no se define por su oposición a los demás, Ya veo. sino por su capacidad de trascender las limitaciones del individuo y conectar con una realidad más amplia. Y hablando de trascender limitaciones, Sí. volvamos a la doctrina del eterno retorno. Ah, sí, el eterno retorno. Un concepto tan fascinante como complejo. La verdad es que sí, ¿Recuerdas dónde lo introdujo Nietzsche por primera vez? si no me equivoco. Y sí, Fue en la Gaia Ciencia. correcto. En la Gaia Ciencia, Nietzsche presenta el eterno retorno como una especie de experimento mental. Ajá. Una forma de poner a prueba nuestra capacidad de afirmar la vida incondicionalmente. Es como si nos preguntara, ¿podrías vivir tu vida exactamente igual, con todos sus altibajos, una y otra vez, sin desear cambiar nada? Exactamente. Y si la respuesta es sí, Sí. estaríamos demostrando una auténtica voluntad de vivir. Ya. Una aceptación total de la vida en todas sus dimensiones. Es una idea que nos invita a vivir con intensidad, Sí. a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y a crear una vida que valga la pena ser vivida una y otra vez. Y para cerrar el círculo de nuestro viaje por el pensamiento de Nietzsche, Sí. regresemos al concepto de la voluntad de poder. Me parece bien. Como hemos visto, esta fuerza se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, desde la biología hasta la política. Sí. Y es la fuerza que impulsa al superhombre a crear su propia vida, sus propios valores, Ajá. y a vivirla con plenitud. Es una fuerza que puede ser tanto creativa como destructiva, Cierta. Dependiendo de cómo se utilice. Precisamente, y es por eso que Nietzsche insiste en la importancia de cultivar una voluntad de poder sana, orientada hacia la autosuperación y la creación, ¿Y no? hacia el dominio y la destrucción. Entiendo. Y para cultivar una voluntad de poder sano, es fundamental desarrollar una actitud crítica hacia los valores dominantes, Ya veo. cuestionar las verdades preestablecidas y buscar nuestro propio camino. Exacto. Y es aquí donde Nietzsche nos deja un legado invaluable. Sin duda. Su filosofía nos invita a ser libres, Sí. a pensar por nosotros mismos, Ajá. a crear nuestra propia vida Yeah. y a vivirla con pasión Sí. y autenticidad. Y a pesar de las controversias que rodean su obra, Sí, no podemos negar su impacto en el pensamiento contemporáneo. claro. Sus ideas nos siguen desafiando, Es verdad. nos obligan a repensar el mundo en el que vivimos Sí. y a buscar nuevas formas de encontrarle sentido a la existencia. Sus ideas nos siguen desafiando, nos obligan a repensar el mundo en el que vivimos y a buscar nuevas formas de encontrarle sentido a la existencia. Totalmente de acuerdo. Y aunque Nietzsche no nos ofrece un mapa claro para llegar a ese estado de superación, Yeah. sí nos da las herramientas para cuestionar, para analizar, para construir nuestro propio camino. Es como si nos dijera, aquí tienes un martillo, ahora ve y esculpe tu propia estatua. Ah, me encanta esa metáfora. Y hablando de esculpir nuestra propia vida, Sí. creo que es importante recordar que Nietzsche también fue un crítico feroz del Estado moderno. ¿En qué sentido? Bueno, Nietzsche veía al Estado como una fuerza que tiende a homogenizar, Ajá. a limitar la individualidad. Lo consideraba una institución que busca la comodidad y la seguridad a expensas de la grandeza y la creatividad. ¿No te parece que esa crítica es aún más relevante hoy en día, con la creciente burocratización y el control que ejercen los estados sobre la vida de las personas? Totalmente. Nietzsche, con su increíble capacidad de anticipación, ya advertía sobre los peligros de un Estado omnipresente que limita la libertad individual. Y volviendo a la idea del superhombre, ¿cómo se relaciona con la crítica al Estado? Para Nietzsche, el superhombre es aquel que se atreve a desafiar las normas impuestas, Obvio. incluso las del propio Estado. ¿Ah? Es el individuo que se forja a sí mismo, que crea sus propios valores y que no se somete a la voluntad de la masa. Es una figura que nos inspira a tomar las riendas de nuestra propia vida, a ser responsables de nuestras decisiones y a no delegar nuestra libertad en ninguna institución. Exacto, es aquí donde Nietzsche nos deja un legado invaluable. Sin duda. Su filosofía nos impulsa a ser críticos, Sí. a cuestionar las estructuras de poder y a buscar nuestra propia verdad, Ya. incluso si eso significa nadar contracorriente. Y a pesar de que su obra a veces puede parecer oscura o pesimista, Nietzsche en realidad nos ofrece un mensaje esperanzador. Es cierto. Nos dice que, a pesar de la muerte de Dios, la vida sigue siendo un campo de posibilidades, una oportunidad para crear y superar nuestros límites. Sí, Nietzsche nos invita a abrazar la vida en toda su complejidad,
con sus luces y sus sombras. Totalmente. Nos anima a ser valientes, a experimentar, a errar, a aprender de nuestros errores y a seguir adelante con la misma pasión que el primer día. Y para concluir, me gustaría volver a la pregunta que planteaste al final de la segunda parte. ¿Cómo sería un mundo en el que todos nos esforzáramos por ser superhombres? ¿Qué tipo de sociedad podríamos construir si abrazáramos la voluntad de poder como una fuerza creativa? Es una pregunta que nos invita a soñar, a imaginar un futuro donde la individualidad sea valorada, Sí. donde la creatividad florezca y donde cada persona tenga la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. Un mundo ideal. Un mundo donde la voluntad de poder, en lugar de ser una herramienta de dominación, se convierte en un motor de progreso y de autosuperación. Sin duda, es un ideal por el que vale la pena luchar. Totalmente. Y aunque el camino no sea fácil, No. el pensamiento de Nietzsche nos ilumina, Sí. nos desafía y nos recuerda que la vida es una aventura que vale la pena vivir con intensidad, Exacto. con valentía y con la convicción de que podemos crear algo extraordinario. Sí, sin duda. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el complejo y fascinante mundo de Friedrich Nietzsche. Ha sido un placer. Esperamos que esta experiencia les haya inspirado a cuestionar, a reflexionar y a construir su propio camino hacia la superación. Un abrazo a todos. Hasta la próxima, Pinte.